Ya estoy transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de los derechos humanos y la justicia administrativa. Un campo interesante para exigir las obligaciones que tiene el Estado en el ámbito de su función pública. Tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, profesor e investigador del derecho administrativo y desde luego de la justicia administrativa. Antes de empezar, vamos a ver quién es nuestro invitado. Le pegaba el sol y me sacaban los discos, ahora sí que le dije a tu mamá que ahorita le saludaba. Sí, ahorita abajo. Estuvo formidable, sí. Y si empezamos, ¿eh? Ya nomás hablo. No se le da. Bueno, Ahorita te deshabilitó, pero vamos a empezar. Saludamos a Pati, buenos días, Pati. Saludamos también a todos y vamos a empezar nuestra sesión de hoy con el doctor Hugo Carrasco. Doctor, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos. Muchas gracias por invitarme. Vamos a ponerle la cámara, por favor, Daniel. Saludamos a Bianca Larisa Pérez. La cámara del doctor Daniel. Bienvenido, ahí está. Doctor, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos. Muchas gracias, estoy muy contento por la invitación a tu universidad, a los que han participado, desde Daniel, que yo he oído el nombre varias veces, y a todo equipo de colaboradores. Un agradecimiento al director de SECOCIDE de la Universidad Autónoma de Chiapas, y que es Alfonso Lascano, que lo tengo a la vista ahorita desde la distancia. Gracias. Aparte de ser una gran persona, un gran profesor, es un gran amigo y es un gran humano. Así que tenerlo en Viernes de Derechos Humanos para nosotros es un lujo, una oportunidad para conocer y ampliar más este estudio de los derechos humanos desde la administración pública. ¿Qué relación tiene, doctor, la administración pública o la justicia administrativa con los derechos humanos? Es una relación muy importante porque hay que tomar en cuenta que cuando aparece el Tribunal Fiscal de la Federación, que es el antecedente de los actuales tribunales contencioso administrativos, se plasmó en la exposición de motivos que era para defender los derechos de la gente, los derechos del pueblo, los derechos de la comunidad, de los actos de la autoridad. En consecuencia, ese tribunal se hizo para que acudan los sujetos afectados. De tal manera que yo quiero hacer un paréntesis ahí y que recordemos por qué existen derechos humanos. Y la razón de ser, y ese es un punto de partida fundamental, es que eso no aparecieron por un soplo divino o una chispa intelectual, sino aparecieron por una necesidad societal. Es decir, hay dos tendencias. Como ustedes saben, la de Juan Jacobo Rousseau, cuando nos habla del buen salvaje, y también
de Hobbes, Thomas Hobbes, cuando habla del lobo, que el hombre es el lobo del hombre. Dentro de ese contexto, pues encontramos que ambos tenían razón en parte en sus planteamientos, o tienen razón, pero yo pienso que el hombre mismo es el lobo del hombre mismo. ¿Por qué? Porque el hombre poderoso tiende a abusar del hombre débil. Ahora, hay que tomar en cuenta que los derechos humanos en ocasiones es el deber ser. ¿Por qué? Porque si vemos el mundo y en lo particular cómo se desarrollan determinadas cosas, podemos hablar de los mamíferos. Ahí encontramos los leones, los tigres, que se comen y toman como presa a los animales más débiles, incluyendo nosotros mismos. Ahí no se puede establecer un derecho humano que no me coma león o que en un momento dado elefante no me aplastes, porque ahí es cuando la naturaleza hace y se nota su presencia. No se diga en esta pandemia. Estamos ante un enemigo silencioso que no se ve, pero que provoca nefastos consecuencias. De tal manera que dentro de ese contexto encontramos a un mamífero llamado el ser humano, el hombre, el que decía en los griegos el ser politicón. En consecuencia, para evitar que el fuerte, y cuando hablo de fuerte, no solamente hablo el que es físicamente fuerte, sino también el que es poderosamente económico, o el que tiene el poder, o el que tiene la fuerza en el gobierno. En consecuencia, los derechos humanos surgen para que el hombre tenga dignidad en su vivencia y no sea aplastado. Todavía recuerdo a Carpizo en su libro de Derecho Constitucional y me tocó una parte presencial de su caminar en este mundo y lástima que se me fue en plena época intelectual. Él nos decía que el Estado quizá se justifica por apoyar al débil del poderoso. Entonces encontramos que buena parte o la gran mayoría de los derechos humanos están hechos precisamente para evitar el aplastamiento o que sea el uso y abuso, como ya lo he dicho, de los que tienen el poder. Quiero recordar un poco para ver esto de los derechos humanos, contra qué tienen que tutelarse y recordar un poquito a finales, más bien a principios del siglo pasado, cuando Lenin y los bolcheviques toman el poder y quitan el poder a los zares, un autor ruso dijo: estoy en presencia del surgimiento de un poder más poderoso. Isaac Duchen nos dijo: ahora no nos tenemos que cuidar de la burguesía, tenemos que cuidarnos del nuevo poder que son las burocracias. Ahora el nuevo poder que tenemos que defendernos son de las burocracias. Y esa actitud nos lleva que también el Estado, como lo hemos visto, puede abusar de las personas, y ahí sí, de diferentes maneras, porque tiene el poder. Y el poder es todo. Y si queremos definir el derecho, un autor decía: el derecho es un conjunto de normas jurídicas hechas para controlar el poder, punto. Para que el poder no aplaste al ciudadano, para que el poder no sea ilimitado. Y después, era un maestro argentino, por cierto, él nos comentaba, en consecuencia,
se tienen que poner esos límites. Y he hecho esta mención del por qué derechos humanos que se han establecido como un antídoto, pero se tiene que aplicar para que el hombre pueda vivir feliz y en paz, que al final de cuentas es lo que todo el mundo quiere. Y dentro de esa situación se tiene que ponderar cuando se da una vulneración, quién entra a resarcir el daño, quién va a proteger el daño. Entonces, ya entro en la pregunta, a contestar la pregunta que me hizo Alfonso. ¿Qué tiene que ver los tribunales con la administración pública? Pues muchísimo, ¿sí? Los tribunales administrativos surgieron en México por mi querido maestro y amigo que ya murió lamentablemente hace muchos años, que yendo a Francia, él observó el Consejo de Estado francés y le gustó cómo operaba el Consejo de Estado francés. Y él dijo, lo quiero llevar a mi país. Y cuando estuvo con él y Carrillo Flores y Sánchez Cue en México, él empieza a luchar porque establezca una ley de justicia fiscal. De aquel entonces, estoy hablando de 1936. ¿Cuál es la razón de esos tribunales administrativos? ¿O por qué surgieron en nuestra república? Para evitar la influencia de los tribunales comunes en lo que es los conflictos entre el Estado y los particulares. Se creó así el Tribunal Fiscal de la Federación para juzgar los actos de la administración pública, pero fuera del Poder Judicial, dentro de la administración pública, y así evitar cualquier tipo de influencia. Pero, lamentablemente, tenemos, bueno, yo lamentablemente por una autonomía plena del Tribunal Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa Federal o Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados. Ahora, se encontraron con la dificultad de que en nuestro país está el juicio de amparo, lo que ha provocado que después de una resolución, una sentencia desfavorable a los particulares, tienen que acudir ellos ante el Poder Judicial de la Federación. Ante esa situación, don Alfonso Cortina Gutiérrez le decía a Toño era Antonio Carrillo Flores, decía, oye Toño, pues vamos a quitar el juicio de amparo en materia contenciosa administrativa. Y Antonio Carrillo Flores le contestaba, no, Poncho, ¿por qué? Porque el juicio de amparo es para los mexicanos como la Virgen de Guadalupe, no lo pueden ni tocar, ¿sí? Muy a su pesar, fue de lo que yo observé que hacía don Alfonso Cortina Gutiérrez que no pudo lograr, quitar la injerencia del Poder Judicial de la Federación de juicio de amparo en materia contenciosa administrativa. Y ya cuando uno ve cómo se va desarrollando a través de los años la justicia administrativa, pues qué bueno que no lo quitaron. ¿Por qué? Porque a veces el amparo y protección de la justicia federal llega ante fallos adversos de los particulares y que lo estaban dejando en completo estado de indefensión. Entonces, qué bueno que tenemos el juicio de amparo. Hecho ese comentario, para eso existen los tribunales administrativos. Una cuestión importante fue que para asombro de propios y extraños, ese tribunal empezó a dictar fallos, les hablo de los años 37, 38, en contra de resoluciones del presidente de la República, de los secretarios de Estado. Y para todos fue un asombro que dijeron, ¿cómo en México un tribunal autónomo e independiente? Pues sí. ¿Y saben por qué lo lograron? Porque fue una mezcolancia de juventud y madurez. Don Antonio Carrillo Flores
¿acaso tenía 25 años de edad? Como otros magistrados. Pero había gente con mayor edad, como don Mariano Azuela, ahora sí, el padre del actual el ministro Mariano Azuela, y lograron hacer eso, que lo que uno pensaba y quería, se logró la justicia en materia administrativa. Ahora, de aquel entonces hasta ahora, pues encontramos que ya ese tribunal fiscal tiene amplia competencia administrativa y aparecieron en todos los estados tribunales de justicia administrativa. Había uno que otro que no, pero con la reforma constitucional los tuvieron que poner. Ahora, ¿cuál es la situación de esos tribunales y cuál es la situación del gobernador? Y para esto enlazo con la palabra justicia, ¿sí? Ya hablamos de derechos humanos de los justiciables, derechos de la autoridad, tiene sus facultades, pero ahora la palabra justicia, de la que se ha escrito mucho, pero la podemos condensar en que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Pero una justicia vigente y actual. No como siempre lo digo yo, como el mítico dorado que buscaban los conquistadores y que nunca encontraron. Sin una justicia vigente, concreta y real. Y a esa justicia le toca a los tribunales administrativos. El gran reto, tanto en los tribunales administrativos como en el Poder Judicial, es no actuar de manera cuadrada, ¿sí? No actuar demasiado formalismo, sino resolver el caso conforme a la intuición de la justicia. Por ejemplo, les voy a dar un asunto. Resulta que de pronto el fisco, no va a decir nombres, embarga una propiedad a una persona mucho mayor que yo, casi 90 años, cuando me fue a ver, pues apenas si podía caminar, y él alegaba que le estaban rematando su casa, ¿sí? Por un adeudo de 15,000 o 20,000 pesos. Resulta que como no los pagó al fisco de la Ciudad de México, a la Tesorería de la Ciudad de México, siguió las etapas de procedimiento administrativo y llevó a cabo el embargo y el remate. Cuando se estaba adjudicando ya su bien inmueble, él se enteró de que su bien inmueble pues ya se iba a dar a otra persona y llegó al tribunal. Presentó su demanda. ¿Y qué problema encontró? Que el tercero perjudicado, que ya había dado el dinero para adjudicarse ese bien remate, nos alegaba que la firma de la persona que había suscrito la demanda no era suya. Entonces, como magistrado, pues yo solicité pruebas periciales, la prueba grafoscópica, para ver cómo era eso de las firmas. ¿Y qué creen? Obviamente, el pericial del abogado defensor de este viejito decía que sí, era su firma. Pero teníamos las otras dos, tanto del tercero como del demandado, que alegaban que no, que esa firma no era auténtica. Para eso, pues yo también pregunté sobre la veracidad, la autenticidad de los peritos, la honorabilidad, y me dijeron que no, que quienes habían elaborado los dictámenes eran serios. Pero hubo un punto que alcancé a vislumbrar. En esa demanda, en un ladito decía Defensoría de Oficio. ¿Qué significa la Defensoría de Oficio? A que ese viejito estaba siendo asesorado por la Defensoría de Oficio.
¿Y saben qué pasa en la defensoría de oficio? Que cuando una persona vaya con el defensor de oficio, el abogado de oficio, tiene que firmar la demanda. Mandé llamar al defensor de oficio. Me dijo, sí, es una persona así que le costaba mucho hacer su firma, pero la firmó. Y en consecuencia, ¿cuál fue el fallo? Si he aplicado una justicia formal, tengo la demanda o no admitida o no sé la firma original. Si en consecuencia tome en cuenta la justicia en cuanto al fondo, encontré que esta persona realmente había firmado. Eso es lo que yo pongo como ejemplo, que debe ser la justicia de fondo, no al ahí se va, no que tengo mucho trabajo y lo saco por cuestiones formales. Que dicho sea de paso, yo fui secretario del Tribunal Fiscal de la Federación en una época de mi vida y estábamos ávidos de sacar sobreseimientos, ávidos de sacar desechamientos, ávidos de sacar sentencias de forma. ¿Por qué? Porque así cumplimos con la cuenta, ¿sí? Entonces, a veces el trabajo de la justicia tiene que estar atento con su cuenta. Pero esto debe de cambiar. Y en este milenio es donde tiene que hacerse el cambio para lograr una justicia plena. Muy interesante, doctor, muy interesante. Quiero recuperar algunas cuestiones que ha dicho que quisiera resaltar, porque generalmente cuando se habla de los derechos humanos se dice que son aquellos que tienen todos los seres humanos, pero no se dice que son para protegerse de otros seres humanos, de aquellos, como usted dice, que tienen el poder. También vemos que hubo una reforma al artículo 17 que establece que no se debe sacrificar el derecho material por el derecho formal, porque en determinado momento para lo que existen los procesos es para garantizar los derechos materiales, ¿no? Esa reforma dice que se debe de privilegiar al derecho material siempre y cuando no se viole el debido proceso ni la igualdad de partes. Es muy interesante lo que dice. Quisiera, antes de darle otra vez la voz, saludar nos escuchan y nos ven desde República Dominicana. Ribe Catarines, saludos. Javier Molina, buenos días. Arcos, excelente trabajo, doctor. Saludos desde Palenque. Carolina Román, saludos desde Ecuador. Minikis Molina, saludos desde Chiapas. Ángel Rodríguez Méndez, saludos desde Tlaxcala. Gracias por las aportaciones. Y Marchela nos está viendo, y también Amparo Ahumada. ¿Nos podría ya más, para ir aterrizando, dar otro ejemplo de cómo los actos de la autoridad administrativa pueden violar derechos humanos? ¿Y cuáles son los actos más comunes donde se violan derechos humanos? La justicia, por favor, doctor. Gracias. Claro que sí. Voy a dar otro ejemplo. Y eso fue en un asunto donde tenía que aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que está vigente y que dice que tratándose de responsabilidades de los funcionarios públicos que han sido sancionados, no se les puede otorgar la suspensión. Si han sido sancionados con esta precisión, con inhabilitación, no les puedes tú otorgar la suspensión, no les puedes dejar que continúen trabajando. Pues me llegó un caso en donde otorgué la suspensión y pensé, no, pues mis compañeros de sala no me lo van a firmar. ¿Por qué otorgué la suspensión? Porque dentro de la arbitrariedad de muchos actos de la autoridad, inhabilitaron como a 7 gentes, pero estaba una mujer. Y entonces la mujer, cuando solicita la suspensión, dijo
es que si no me otorga la suspensión, yo no tengo para dar los alimentos de mi hijo. Mi hijo tiene tal enfermedad. Entonces, le pido que me otorgue la suspensión. Ahí sí me la vi difícil, pero dije, pues, viendo el panorama general de la demanda, sabía que iba a obtener una sentencia favorable. Y entonces, acogiéndome a los tratados internacionales, los derechos de la mujer y los derechos de los niños, se le otorgó la suspensión. Después me fue a ver casi llorando. Pero es que uno tiene que definir, o sea, para mí era fácil, como lo comenté, ahí está la jurisprudencia y terminas. Pero, pues, ¿cómo iba a dejar esa situación de la mujer y del niño? Se dictó la sentencia, mis compañeros la firmaron y lo más que yo no pensé que me la iban a aprobar fue la Sala Superior, mi revisora, por unanimidad también se dijo que era correcto la suspensión. Esto implica que no debe uno ver las situaciones o los casos particulares con demasiado rigorismo, con demasiada formalidad, sino tiene que ponderar la situación de los gobernados. Tú me preguntabas que dónde había más supuestos de violación a los derechos humanos. Pues en muchas ocasiones, y lamentablemente se presenta a la gente de escasos recursos o a la gente de poder económico no tan fuerte. Y ante esa situación, uno tiene que actuar rápido, de manera inmediata. También encontramos que tratándose de la policía, muchos de ellos acuden con nosotros porque son dados de baja y ni siquiera se les permite, más bien, ni siquiera se les prueba de manera contundente que la causal de baja de la policía tiene soporte en ciertos instrumentos que se requieren para sancionar. También en materia de tránsito. Y un punto importante, los usos de suelo. En la Ciudad de México hay una guerra en ocasiones de las autoridades contra los constructores. Yo en esa parte comenté, y al menos quedó como comentario, no vi que se cristalizara y se materializara en una reforma fiscal, en que pues se debe llegar a lo que ahora se maneja mucho, que es la mediación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas sentencias que se dictan y no se cumplen. Entonces, ¿dónde se ve eso? Solamente en nuestro país. ¿Cómo que tengo una sentencia y no se puede cumplir? Si las sentencias de los tribunales, y incluye también el Poder Judicial Federal, no es para que los ponga un abogado en un marquito, en un cuadro, y diga, ganó una sentencia de amparo, sino es para que él a su cliente le materialice en lo que él quería el resarcimiento del daño ocasionado. Porque no puede ser que existan muchas sentencias, y sí existen, y en los dos niveles de gobierno, federales y estatales, que no se cumplen. Y lo peor de todo es que ya se tome como una rutina. No, pues es que no se puede cumplir. Por ejemplo, las del punto de vista económico. Tienes que regresar al contribuyente tales sumas de dinero que te pagó. Y entonces la autoridad dice, pues no tengo dinero. Déjame preguntarle a Finanzas del Estado para que me dé dinero. Y Finanzas del Estado dice, no, es que esa partecita no lo programamos en lo que era el presupuesto para este año. Vamos a meterlo para el otro año. De tal manera que la gente se queda en muchas ocasiones a medias. Y eso es grave.
toda sentencia dictada debe ser acatada. Y de no ser acatado, entonces estamos viviendo una justicia de fantasía, una justicia que no logra su objetivo. Ahí es donde debe darse el cambio. Entonces, yo hice la propuesta para que se fuera a dar una mediación. Es decir, si no tienes dinero, bueno, ¿cómo le vas a pagar? ¿En qué parcialidades? ¿O qué se va a hacer? ¿O qué le puedes ofrecer a cambio algún bien que tiene el Estado? O sea, buscar soluciones concretas. O tratándose también el caso de expropiaciones que fueron ilegalmente hechas, ¿sí? O usos de suelo donde no tenía que haberse realizado una construcción. Esos son, y las de tránsito, las multas de tránsito, que también es otro tema muy constante en el tribunal. Pero ahora, como han cambiado, ya no sentencias de tránsito, sino que trabajas a la comunidad, también por esa razón tenemos lo que son, bueno, en aquel entonces se empezaba a ver, y ahora es los asuntos que tiene el tribunal. Entonces, los retos son, como dice la Constitución, una justicia expedita. Y tú tocaste, Alfonso, el punto del 17 constitucional y de violaciones al procedimiento. Yo considero que ahí debe de ponderarse un cambio, porque si sabemos que esta persona en materia penal fue un violador, testigos de la violación, pero porque no le notificaron correctamente, porque un término constitucional no se cumplió, sale inocente. Tenemos el caso asombroso de la francesa, que a pesar de que fue señalada, o sea, había quien hacía la imputación directa, ¿sí? Que ahora anda en Francia felizmente viviendo, fue señalada por las personas que habían sido ultrajados. Una decía, es que una hablaba un idioma que no entendíamos, pues era ella. Y por una cuestión formal, tiene una sentencia favorable. Esos son los cambios que tenemos que lograr para este milenio. No tomarlo como muchos dicen, es que así ha sido siempre ha sido así, ¿sí? Sino que en este milenio los retos que se deben de enfrentar son que lo que uno piensa, que lo que uno escucha, que lo que uno aprende y a lo que uno le dice y lo que uno estudia se haga realidad. Pero para eso tiene que hacerse un cambio sustantivo en la manera de ser y pensar de los jueces y magistrados. Incluso en un foro que hubo hace como un año o dos, creo que fue en Monterrey, yo dije, porque me preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos para que lo que usted diga se haga realidad? Les dije, pues es muy sencillo, que en las facultades de Derecho se establezca la especialidad para formar jueces y magistrados. Es decir, que las facultades de Derecho de todo el país tengan la especialidad para ser juez y magistrado. Y que nadie puede ser juez y magistrado si no tiene su certificado, si no tiene su especialidad que lo autoriza para poder ocupar tan importante puesto. Que no se conviertan los puestos de magistrados como darlos a determinados políticos, ¿sí? O que se dé a otras personas si no tienen la preparación, pero ya soy juez, ya soy magistrado, o párale, ya soy ministro de la Suprema Corte de Justicia. Oye, pero tu carrera jurisdiccional, ¿qué pasó ahí? Pues yo dije eso y casi me hacen papilla, pero sobreviví
aquí estoy. Pero dije, es que, ¿qué hacer para formar una escuela donde salgan magistrados, salgan ministros? Porque fíjate, Alfonso, que no cualquiera puede ser, o sea, no puede ser. Se necesita determinada formación, determinados principios, determinada credibilidad. Para mí, por ejemplo, y hago un reconocimiento a los honorables jueces de distrito de nuestra república. Ellos trabajan, siguen trabajando y siguen trabajando y ni duermen. Y ellos tienen un aspecto fundamental, la justicia inmediata. Otorgar la suspensión primero, y ahora sí, como dicen en el argot de litigio en caliente, te otorgo la suspensión porque es la fundamental, y después te otorgo el amparo y protección. Entonces, los cambios tienen que venir desde la estructura misma del Poder Judicial Federal. ¿Por qué todavía ahorita está centralizada? Ya el amparo con la reforma al primero constitucional ya se maneja, que puede manejarse de manera centralizada o no centralizada. Pero todo aquel que tenga un asunto que sea competencia de la Suprema Corte, mala noche. Por ejemplo, los de Tuxtla tiene un asunto que tiene que litigar en el centro. Ojalá se pudiera litigar y que me escuchen los cuatro vientos vía distancia. Sí, señor secretario, ¿qué pasó con mi asunto, no? O señor ministro o señor proyectista, tenemos esta dificultad. Ese es un punto que se debe hacer ya a los juicios en línea. Que también, y más en la pandemia, fíjate que la pandemia podía ser un pretexto para justificar la participación de a distancia, pero en el litigio de los litigantes, de los interesados. Si no, un asunto en la Ciudad de México, no digo San Cristóbal, digo de Tuxtla. Vete a litigar a la Ciudad de México, bueno, costo de litigio. Barato, ponte que agarres el burro de la mañana, de todas maneras va a tener un costo. Entonces se debe de pensar en un nuevo poder judicial, donde las cargas estén más acomodadas, ¿sí? Ver que los colegiados de distrito, y hay muchos colegiados de circuito, pero como tú me has escuchado que he dicho, Alfonso, la justicia no se mide por kilómetro cuadrado de construcción en tribunales o por número de juzgadores, se mide por eficacia y se mide por eficiencia. Y de ahí... Muy interesante, doctor. Tenemos unas preguntas. Primero le voy a hacer la de Angélica González. Saludos, Angélica. Doctor Carrasco, sabemos que en México un caso juzgado no se puede volver a juzgar, pero ¿qué se puede hacer si se violaron derechos y la resolución no sale a favor de los afectados y las personas no presentaron el juicio de amparo porque les dijeron que si lo presentaban ellos tenían que pagar todos los daños? ¿Qué nos puede decir? Fíjate que mi despedida del tribunal fue que primero en ese asunto yo era el héroe, porque otorgué la suspensión en relación a una gasolinera cuyo nombre no quiero decir. Y bien, esa suspensión que yo otorgué se alargó, llegó al Poder Judicial y confirmaron. Pero después tuve que estudiar el fondo del asunto. Y ahí me encontré con un problema serio que me está comentando Angélica, que ya había sido motivo de dos juicios que ya habían sido, es más, sobreseídos, incluso no se habían quedado al fondo. Perdón, estoy diciendo mal. Yo los sobreseí porque ya había sido materia de otros juicios. Esas situaciones se deben ponderar. Yo ¿qué haría en lo particular? Pues buscar generar otro acto para ahí volver a enderezar el barco. Aunque la otra parte me va a decir, ya fue motivo de sobreseimiento. Pero como litigante yo diría, pues sí, pero este es un nuevo acto. Sí. O sea, yo me iría por el camino de ese lado. O tal vez si es en materia administrativa, aunque ya truncaron esa posibilidad, podía con algunos ciudadanos
o habitantes promover una acción pública, porque en la Ciudad de México está la acción pública. Pero también encontramos la dificultad de que se tienen 15 días para promover la acción pública. Pero quizás alegar pues, que ellos no habían sido notificados, que buscar maneras para poder meterse por otro lado, para tratar de enderezar esa dificultad, consciente de que no es tan sencillo por las normas que están ahorita. Yo lo que pienso que podía hacerse una reforma legal en donde se dijera, pero se puede prestar para diferentes situaciones, pero donde se dijera, es improcedente el juicio, y habla del amparo y también el contencioso contra cosa juzgada, como salvo que se trate de hechos diferentes, para dar esa posibilidad de que, a pesar de que le asisten la razón, se les fue en un momento dado la oportunidad de tener una demanda a su favor. Ahora, en materia fiscal, existe lo que es la revisión administrativa, que cuando a alguien se le fueron los plazos y no contribuyó, puede promoverse, pero allí la actual hacendaria puede por sí ante sí revocar el acto. Yo cuando fui administrador de Hacienda aquí en Morelos, en Cuernavaca, manejaba mucho esa situación, porque como dice ella, en ocasiones no llegan, bueno, no sé si lo dice, si no, yo lo estoy diciendo, no sé si le llegan las pruebas a tiempo. Y en uno de los asuntos era un importador que nunca le llegaron las pruebas, donde estaba la legal importación, todo en orden. Hasta que encontró al contador, se las dio, pero ya estaba fuera de plazo. Y siempre he dicho que el abogado lucha contra lo imposible, y lo imposible lo puede obtener. Yo le puedo decir, Angélica, pues que hay que buscarles esos caminitos, otros derroteros para lograrlo. Es lo que puedo opinar, Alfonso. Bien, tenemos otra pregunta del maestro Juan José Aguilar Ordóñez. Nos pregunta, buen día a todos. Doctor Hugo Carrasco, ¿considera una violación a los derechos humanos en contra de las personas que pagan pensión al no haber en realidad una norma concreta en decir hasta qué edad? Ejemplo, veo que hay personas que siguen pagando pensiones a sus hijos, me refiero a que pensión de alimento, ¿va? Cuando estos ya tienen más de 25 años y no tienen discapacidad física ni mental. A lo mejor es un caso particular, ¿verdad? He pensado siempre que la Constitución debe de ser clara. En estos casos, el pensionado, si no tiene ninguna discapacidad, debe no. Bueno, esa es una materia de derecho familiar en relación a las pensiones de alimentos. Bueno, pues están a salvo los derechos para hacerlo valer. Hay que acreditar todas las cuestiones desde mi punto de vista planteado Aguilar, ¿no? Tenemos doctor Hugo Carrasco. También queremos saludar a Josué Pechar. Rodolfo Luis Higo, lo escuché decir, de nada sirve si los profesionistas son estudiosos, dotados intelectualmente, si en su interior son psicópatas, tendenciosos o con aversión de una corriente ideológica. Tiene razón, en la escuela deben de formar no solamente jueces, sino a todo funcionario judicial. Bueno, hemos dicho también muchas veces que una cosa es la inteligencia intelectual y otra cosa es la inteligencia emocional. Bueno, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Pero creo que el juzgador debe tener empatía con los justiciables, porque de una u otra forma dependen de su decisión, el destino del patrimonio, de la vida misma. Mónica Sey, saludos desde Tapachula, Chiapas. Saludamos a todos. Bueno, doctor,
ya estamos llegando al final de este programa. Queremos que nos diga usted cómo vislumbra. Usted decía que es un pretexto para usar la tecnología ahora para agilizar los trámites judiciales, ¿no? Yo creo que más que pretexto es un deber. Algo que sucedió es que el gobierno de la República dijo que se tenían que suspender las actividades no esenciales. Y la mayoría de los tribunales, por no decir todos, suspendieron sus labores. La justicia en una sociedad con tantas desigualdades sociales, inclusive en una sociedad, podríamos decir, pero en el mundo, no es una función indispensable para la paz pública. Coincido totalmente contigo porque sin justicia no hay nada. O sea, si no hay alguien que pueda llevar a través de sus fallos y sentencias armonía a la vida de la sociedad, pues entonces todo el mundo va a hacer lo que quería, puede entrarse en una anarquía. Por eso es el deber de los jueces, magistrados y ministros que cuando dicten sus resoluciones sean en ciencia y conciencia, en base a los principios que han estudiado, no en base a la realidad de la ley. Y obviamente dentro de la pandemia tiene que ya agilizar porque vía internet ya se están promoviendo amparos, ya los tribunales administrativos, tanto federal, de justicia administrativa como local de la ciudad, ya se están preparando para en agosto entrar a la atención de los gobernados. Pero sí tenemos que ver la importancia de manejar el juicio en línea. Los que empezaron como pioneros fueron Edgar Cruz Ramos. Él empezó con juicio en línea de amparo y no veía mucho eco que realmente merecía un reconocimiento tan grande que se le debería hacer. Ahora es consejero en el Consejo de la Judicatura. Y a Yasmín Esquivel Moza, actual ministra, ella también luchó para que se hiciera el juicio en línea. Entonces, sí, para mí es una actividad esencial, porque si no hay nadie que dé a cada quien lo que le corresponda, eso es terrible. Y algunos están abusando, ¿no? Ya conozco 2 o 3 casitos en que dicen, bueno, pues, como no es esencial esto, puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ahí tiene que darse lo que es una rectificación. Sí, ahí cree que ha faltado, sabemos que, y eso también no es algo que dijéramos que tendrían que responder de una forma determinada las autoridades, porque estamos en algo que era impensable, ¿no? Impredecible, por lo menos en la magnitud a la que nos ha llevado. Pero ¿no cree que ya deberíamos, después de estos casi 3 meses, ya perdí hasta la cuenta, no deberíamos ya de tener una respuesta en una estrategia que estuvieran en reuniones los poderes judiciales de los estados, inclusive los órganos administrativos, que son los que empezaron con los juicios en línea, que eso ya se realizaba, pero siento que nos ha faltado el compromiso, tanto para los abogados como para los operadores jurídicos en general, de restablecer la función de la justicia. Doctor, usted ha sido por muchos años profesor universitario en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de la UNAM. ¿Cuál podría ser, como profesor universitario, un mensaje que nos diera a nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el SECOCICE, respecto a la protección de los derechos humanos? Pues que no hay que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza ni la confianza en que podemos tener
un estado de Chiapas mejor, una república mejor, unos municipios con mayor certeza y seguridad, pero el abogado tiene que luchar siempre porque la justicia brille en el firmamento para que la gente esté correcta. El abogado es un gladiador en búsqueda de la verdad y en búsqueda de que la gente esté correctamente bien. Porque de no ser así, o sea, no se lograría lo que se pretende alcanzar. O sea, a veces el sistema, la vida misma, como que te detiene, como que te frena. No deben tirar a la basura sus sueños, sus ideales, que son los que han hecho que el mundo avance. Y tomar a la pandemia como un reto, ¿sí? De donde se obtenga fuerza para que las cosas estén mejor. ¿Sí? Este es el mensaje que les puedo yo decir a los amigos, a los estudiantes y a los maestros. Dicho de otra manera, sí se pueden enfrentar las cosas siempre y cuando tengan entusiasmo, carácter y otra cosa que a veces tengo que decirlo para los jóvenes, y tienen que estudiar muchísimo. Muy bien. Y ahora tenemos un foro permanente que le llamamos de acceso a la justicia, y con unos profesores platicábamos, el doctor Pablo Villalba de Paraguay y el doctor Ricardo Martínez Quintero de Colombia, ¿cuál sería, aprovechando la otra faceta de usted como juzgador, cuál sería los ingredientes, por llamarlo así, que debería reunir un juzgador en los tiempos actuales? En primer lugar, se requiere que tengan fuerza en su carácter. Yo diría que sean jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la gente ya mayor, como que ya tiene sus ideas formadas, tiene sus estereotipos de cómo tienen que hacerse las cosas. Y los magistrados o jueces jóvenes pues tienen la fuerza de la juventud, lleno de ilusiones e ideales y una manera de pensar diferente. Entonces yo diría juventud. Aunque si alguien me criticaría, bueno, entonces hagamos una mezcolanza entre juventud y experiencia. Pero yo pienso que sobre todo las dosis de juventud. Porque miren, puede ser que no conozcan mucho, pero para impartir justicia se requiere valentía y carácter. Como una vez me dijo un magistrado de nombre Payares Carrasquedo, usted fájese los pantalones cuando yo tenía 25, 26 años y resuelva conforme derecho. En aquel entonces era flaco, me fajé los pantalones, pero y le echábamos muchas ganas. Entonces yo pienso que debe permitirse más acceso a la juventud, porque está más cerca de los problemas que se van presentando, y a veces nosotros los veteranos, muchos creen que ya se las saben todas, ¿sí? Entonces, yo creo que la osadía de juventud, la fuerza de la juventud como primer ingrediente para tener un cambio en la impartición de justicia. Perfecto. Saludamos a Francisca Hernández, a Musa, a Max Torres, a María Eugenia Villa, saludos cordiales, Alba Victoria, a Carlos Rafael Guajardo Gómez, saludo hasta Tapachula, a Villahermosa, Tabasco, a la UJAC, profesor Carlos Rafael Guajardo. ¿Cómo pudiéramos concluir este programa que le hemos denominado Derechos Humanos y la Administración de Justicia, y conociendo también el libro que usted ha publicado
sobre los derechos humanos y las contribuciones. ¿Cómo pudiéramos sintetizar los derechos humanos y esa justicia que se requiere y que es de la esfera administrativa, doctor? Lo podemos sintetizar en dos palabras, que incluso la Constitución de la Ciudad de México ya las establece, y bueno, eso ya se maneja en Europa, pero se requiere la eficacia y la eficiencia con las instituciones públicas. O sea, eso es lo que se está requiriendo, que se conozca a través de sus frutos los resultados que se están dando en relación al trámite de los juicios. O sea, ya se ha escrito mucho, ya se manejan los principios, ya se dice sobre los derechos humanos escritos hasta de manera exagerada, pero ahora el punto es eficacia y eficiencia. Si hay eficacia y eficiencia, ya estamos del otro lado. Pero también es un cambio que se tiene que dar, porque muchos no los aceptan tan bien porque están felices con su confort. Ay, tengo 500 expedientes, échale otros 500, ¿sí? Eso no es eficacia y eficiencia. Es lo que yo pienso que son las palabras claves para este nuevo milenio. Y el uso del sistema de cómputo, de electrónico, en pro de los litigantes también. O sea, no solamente presentar la demanda, sino, quiero ver un asunto, ¿no? Pásenme al secretario en la pantalla, por favor. Al juez o al ministro. Me quedé también con algo así, cuando usted mencionaba que no importaba, podríamos decirlo, no sé si esté usted de acuerdo, no importaba la calidad de la decisión, lo que importaba era la cantidad de las decisiones, como si los órganos tuvieran que tener una tarea o una estadística para justificar su trabajo más que en la protección de los derechos humanos. ¿Estoy en lo correcto? Fíjate que el problema que hay, eso no lo tiene la Ciudad de México, porque el Tribunal de la Ciudad de México, y yo creo que los estados no lo tienen, porque saque muchos asuntos o saque poquitos asuntos, no me pueden cambiar de adscripción. Pero a nivel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Poder Judicial, si no me apuro, porque entonces manejan la cantidad como parámetro si eres buen o mal magistrado o juez. Y curiosamente a los ministros no, que también deberían de ponderar esa situación, pero debe de considerarse, y como tú lo dijiste, y en mi punto de vista, la calidad, rapidez, pero con calidad. Es lo que te puedo comentar. Gracias. Quiero decirle que independientemente del reconocimiento que le vamos a hacer llegar por vía electrónica, Muy bien. por esta charla, le vamos a hacer llegar un reconocimiento por su carrera como profesor, como formador de grandes generaciones de abogados de la UNAM, y para nosotros es un orgullo tenerlo aquí en Viernes de Derechos Humanos. Así que quiero agradecerle a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del CECOCISE, su participación en este Viernes de Derechos Humanos. Ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Quiero agradecer también a todos los que nos siguen, tanto en el Zoom como en Facebook Live, y los invito para que el próximo Viernes de Derechos Humanos estemos con la conferencia Aristas del Derecho Humano de Protección a la Salud con la doctora María del Rosario Solé López Celis, la licenciada en Derecho con maestría en Psicoterapia. Así que nos vemos el próximo Viernes de Derechos Humanos con un tema también muy interesante. Doctor Hugo Carrasco, siempre es un placer, así que hasta la vista, amigo, y cuídese mucho, por favor. De todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Gracias por seguirnos. Sí.